A continuación vamos a dar el uso de la palabra al doctor Higuera Licona. Brevemente les voy a comentar parte de su reseña curricular. El licenciado Gabriel Higuera Licona es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es doctor en Derecho por la Universidad de La Coruña, España. Se ha desempeñado como docente en el Instituto de Capacitación Técnica y Profesional de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, de la licenciatura en la Facultad de Derecho La Salle, en Ciudad Victoria, y actualmente de la licenciatura y posgrado en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es autor de artículos jurídicos en diversas publicaciones y revistas especializadas, así como de más de una veintena de artículos periodísticos relacionados con el tema. En el sector público se ha desempeñado como secretario particular del secretario y director jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, director jurídico de la Procuraduría General de Justicia del Estado, director de Defensorías de Oficio de la Secretaría General de Gobierno, coordinador general jurídico de la Secretaría General de Gobierno, subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Trabajo. Actualmente se desempeña como encargado de despacho del Instituto de Misiones Parlamentarias del Congreso del Estado. Sin más preámbulo, le cedo el uso de la palabra al doctor Higuera Licona para que nos comparta sus apreciaciones sobre el tema, que seguramente, ojalá y veamos aquí las coincidencias y discordancias entre los expositores, que eso es lo importante, ¿no? Encontrar esos puntos de vista que cada uno de ustedes tiene al respecto sobre este tema que ya lo hemos estado aquí desarrollando. Adelante, doctor Gabriel, y bienvenido. Gracias, maestro. Bueno, saludo con mucho afecto a mis compañeros en esta ocasión, al doctor Jorge Ariel Castellanos y a la maestra Emilia Vela. Por supuesto, también agradecer la invitación a este segundo Congreso de Educación intitulado Traducciones y la Educación, Traducciones y Tradiciones. Especialmente al doctor Rogelio Castillo Uvalle, ¿verdad? Director de la Facultad, bueno, todavía le seguimos diciendo de Ciencias de la Educación, y por supuesto a mi amigo el maestro Rafael Sainz, coordinador de la carrera de Historia de esta facultad. La palabra educación, pues en efecto, como lo señaló anteriormente el maestro Sainz, como el tema es bastante similar y nuestra formación, desde luego, también más que diferir, se coincidirá en muchos de los puntos tocados por quienes me antecedieron en el uso de la palabra, mis queridos compañeros de profesión. La palabra educación tiene definiciones y acepciones como autores la hayan definido. Sin embargo, la educación que se señala en el texto constitucional nos habla, sin duda, de la educación formal, que es la que tiene lugar dentro de programas organizados, planificados, evaluados e impartidos por instituciones, academias, escuelas, institutos y universidades públicas o privadas, que como veremos tienen, como se mencionó ya anteriormente, tienen por finalidad en última instancia formar ciudadanos que puedan vivir y desarrollarse en el modelo de Estado que nos hemos dado. Estos breves comentarios no pretenden sino únicamente ver este concepto desde el ámbito jurídico, porque abordarlo desde otro aspecto debo declarar desde luego mi insuficiencia de conocimientos. Aunque debemos aclarar que si lo observamos desde la Constitución, estaremos forzosamente analizándolo desde el aspecto jurídico, sí, pero también de manera destacada desde el político. Recordemos que las constituciones son antes que nada un pacto político que tiene por objeto sentar las bases de la convivencia social. La educación en nuestro texto fundacional es en primera instancia heredera de las ideas del, como dijo la maestra Vela, del liberalismo. Como antecedente es la primera vez que aparece como tal, aunque es cierto que ya se había mencionado desde la misma Constitución de 1924, es en el artículo 3 de la Constitución de 1857 que refería, y cito: la enseñanza es libre, la ley determinará qué profesiones necesitan título para su ejercicio y con qué requisitos se deben expedir.
En este breve texto no se expresa si la educación debe ser impartida por el Estado o los particulares, como bien nos señalaba el maestro Castellanos, el doctor Castellanos, perdón, de los dos sistemas, el anglosajón y el napoleónico, es decir, el público y el privado. Esta ambigüedad ha sido interpretada en dos sentidos por los especialistas en el tema educativo. El término libertad de enseñanza, y si acudimos al espíritu liberal de la época, abre la puerta a la iniciativa de los individuos, es decir, de los particulares, como el motor o principal impulso de la educación. Pero también hay otra visión, la sostenida por Fernando Solana, que dice que es acudir al término libertad de enseñanza era en realidad buscar destruir el monopolio de la enseñanza de las instituciones religiosas. A fin de cuentas, como señala Ignacio Burgoa, la educación en la Constitución de 1857 comprendía una verdadera garantía individual de libertad. Por el contrario, en la Constitución del 17, la educación tiene ya, a diferencia de la del 57, una connotación social, limitando o imponiendo importantes restricciones. En este sentido, el mismo Burgoa afirma, considero con razón, que el sentido social de las garantías de este tipo se deriva de que el Estado, interventor en este caso, debe inculcar en la mente de las generaciones nuevas determinados principios, cuya realización efectiva debe consolidar las bases jurídicas y sociales sobre la que descansa la organización estatal. Y para eso se requiere la intervención del Estado mismo. Es decir, se aprecia así, de manera clara, el espíritu, o una parte liberal, como ya se dijo, del 57 y el aspecto intervencionista y limitador del constituyente del 17. Pero, bueno, esto es entendible porque es producto de un nuevo sistema jurídico político que lo necesitaba para fortalecerse y asentarse. Respecto a los derechos sociales, la doctrina coincide en que, y citaré a don Sergio García Ramírez como aglutinador de la idea o aglutinador del concepto, y cito: el derecho social cercena los derechos absolutos para reorientarlos en sentido social, acude en defensa del débil y luego crea nuevos órdenes jurídicos, el laboral, el agrario, el de seguridad social, derecho y deber de educación e intervención constante del poder público en la vida económica y social. Hasta aquí la cita. El texto original de la Constitución del 17 decía, me voy a permitir transcribirlo porque, como bien dijo la maestra Emilia, pues no se reconoce el texto del original del 17 con el extensísimo texto que tenemos actualmente del artículo 3. La enseñanza es libre, pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación. Lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa ni ministro de algún culto podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Las escuelas primarias particulares solo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial. En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria. Fin del artículo. En consecuencia, el artículo 3 estableció en forma no exhaustiva, vamos a mencionarlo, la educación laica, libre y laica. Libre como la del 57, pero laica, es decir, ajena a confesiones religiosas. Y la prohibición a las corporaciones religiosas, como ya se adelantó, o ministros de culto, de dirigir escuelas y a los particulares someterse a la disciplina estatal. Complementado esto con el artículo 27 en cuanto a la prohibición a las corporaciones religiosas de adquirir bienes, y el 130 en cuanto a que no se deberían de revalidar los estudios a los ministros de culto. El otro concepto, obligatorio, principio que se desarrolla más que en el artículo 3, en el artículo 31 se discutió mucho esto en los debates del constituyente del 16-17, pero se estableció no como carga a los menores, sino a los padres y tutores hacer que los menores de 15 años concurrieran a las escuelas públicas o privadas. Y por último, el reparto competencial, ¿verdad? El artículo 123 que establecía escuelas de patrones para trabajadores, y por su parte el artículo 73 en su fracción 27ª, que establecía la facultad
al Congreso de la Unión para crear escuelas en diversas ramas: investigación, bellas artes, enseñanza, técnica, etc. La maestra Vela hizo una excelente descripción de las reformas constitucionales, 11 hasta la fecha del artículo 17 en su forma original, que no se reconocerían. En efecto, trataré entonces nada más de que ella comentó de manera muy certera, y también la de 1980 que el maestro Castellanos, el doctor Castellanos también tocó de manera muy adecuada, para concentrarme nada más en la del 34, porque fue un cambio de visión. Debemos de comprender que en esas fechas el socialismo parecía que sentaba sus redes a nivel incluso internacional. Poco después vendrá la Guerra Fría en los 50, después de la Segunda Guerra Mundial, pero se atisbaba, y una gran parte hubo grandes conflictos, ¿verdad?, en España entre los republicanos y nacionalistas. En última instancia eran dos visiones del mundo: la visión liberal y la visión socialista, que, como lo comentábamos hace un momento, pues las constituciones, y también lo decía la maestra Vela, pues las constituciones forzosamente incluyen, porque así tiene que ser, las cuestiones filosóficas y ideológicas propio de la autoridad de quien representa la soberanía popular. Fíjense, una idea de Lázaro Cárdenas, que no está plasmado en la exposición de motivos, pero ya él había andado difundiendo con anterioridad a esta reforma, y cito: una escuela que prepare a los alumnos para la producción, que les fomente el amor al trabajo como un deber social, que les inculque la conciencia gremial para que no olviden que el patrimonio espiritual que reciben está destinado al servicio de su clase. Este fue un discurso de Lázaro Cárdenas previo a enviar la iniciativa de reforma constitucional, desde luego basado en el materialismo dialéctico de la lucha de clases. También en esos años comenzaba a nacer el Sindicato de Trabajadores de Educación de la República Mexicana, ya por el 35 o 36 más o menos, y también era de un corte socialista y nacionalista. Pero esta reforma ya se comentó. La primaria se hizo obligatoria a través del artículo 31, la obligación a los padres de mandar a los hijos, pero como una obligación de la primaria. Cito la del 46 también, porque esto es una contrarreforma. Si bien la reforma del 34 es una reforma socialista, esta es una contrarreforma que elimina el socialismo, pero en contrapartida nos da una visión nacionalista de la educación. Como lo adelantaba la maestra Vela, bueno, luchará contra fanatismos y la ignorancia, será democrática, entendido esto más que como un mero sistema electoral, sino más bien como un mejoramiento continuo económico, social y cultural, y también se establecía que será nacional, sin hostilidades ni exclusivismos, defenderá nuestra independencia política, económica y cultural, contribuirá a la convivencia humana, etcétera. ¿Qué es importante aquí? Que desde el 46 hasta el 80, 34 años, no se toca la Constitución, sino hasta la reforma de 1980, que la obviaré porque el maestro Castellanos, pues ya de una manera muy docta, el doctor Castellanos, de una manera muy docta, pues ya la mencionó. No tendría caso. Lo único aquí importante es que, en efecto, un tamaulipeco, resaltar, y como lo dijo el doctor Castellanos, un tamaulipeco había desde 1929, en la ley había otorgado a las universidades la autonomía. Menciono la reforma del 92 porque, en efecto, fue una reforma de corte. A partir de aquí, todas las reformas serán de corte neoliberal. ¿Por qué? Porque no nos podemos hablar de la ideología. Desde luego, forma parte de la convivencia social organizada, y se llega al poder para imponer precisamente una forma de hacer las cosas, una forma de realizar la administración pública,
y pues la ideología desde luego no es ajena a ella. Esta, en efecto, permite la educación religiosa. Reforma el tercero forma parte de una reforma mucho más amplia en la que, por ejemplo, se les dio el voto a los ministros de culto. Entonces, también dentro de esta gran reforma, que es importante señalar, se da la oportunidad a los particulares de impartir educación religiosa. Miren, en realidad esto lo que hizo fue acabar con lo que se conoce en la doctrina como una mutación constitucional, es decir, la reforma sin reforma, que hablaba hace mucho tiempo Sudauling, etcétera. Es decir, que va cambiando el sentido de la Constitución sin la reforma constitucional. ¿A qué me refiero? A que es de todo sabido que en este país se impartía educación religiosa desde los 50, 60, desde siempre. Es más, podríamos decir que nunca se dejó de impartir, sobre todo la católica o la cristiana, o la iglesia cristiana en cualquiera de sus acepciones, para ser más incluyente. Y lo que hizo fue acabar con una especie, no sé si llamarlo simulación o no, porque en realidad se impartía a ojos vistos la educación. No toco la reforma que tocó muy bien la maestra Vela en cuanto a la del 92-93, porque fueron reformas que tuvieron por finalidad acabar en cierta manera con el agotamiento del sistema del centralismo en la educación. Pero sí quiero tocar la del 2011, porque fue una reforma también que se incluyó en una importantísima reforma, a que tocó pocos artículos, en una reforma constitucional de mucho calado, que fue la de 2011 de Felipe Calderón, en cuanto a los derechos fundamentales. Y desde luego que no pueden los derechos fundamentales inculcarse en los gobernados si no se empieza desde las edades que se tienen cuando se entra a la escuela primaria, 6, 7, 8 años, hasta tomar esta conciencia que después se complementa esta reforma posteriormente con una, también muy brevemente, de Calderón del 2012, respecto, como lo señalaba la maestra Vela, respecto a la diversidad, a la dignidad, la integridad familiar y el interés general de la sociedad. Pero la del 2011 es muy importante porque en la práctica estamos hablando sencillamente de las reformas constitucionales, pero las reformas constitucionales son única y exclusivamente punta de lanza para las reformas legales y para las políticas públicas. Y creo que esta reforma del 2011, que forma parte de una reforma integral de mucha importancia, de mucho calado, vale la pena señalarla. Después hay dos grandes reformas que ahorita están en la mesa, ¿verdad? La de Peña Nieto del 2013, que se ofreció. Voy a darle otra visión de la que dijo la maestra Vela, porque quiero tocar un punto. Aquí los detractores de esta reforma señalan que era para formar mejores maestros, fortalecer las capacidades de gestión de las escuelas, responder a la exigencia de fortalecer la educación pública, laica y gratuita. Pero en realidad, ¿qué pasaba? Con esta gran reforma hay quien señala que se hacía punitivo a los maestros con esta reforma educativa, aunque la reforma educativa tuvo la intención de mejorar la situación de los maestros y mejorar en general la situación de la enseñanza. Pero en el 2019, así como hubo una contrarreforma del 34 al 46, hay una contrarreforma en el 2019, y que es en la situación en la que ha habido otra reforma a partir del año próximo pasado, y es en la que nos encontramos. Se extingue
por ejemplo, el INE con doble E, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que tiene una autonomía constitucional para crearse otro como organismo público descentralizado. La crítica a esta reforma es que se abre la posibilidad otra vez que los sindicatos contraten una parte de las plazas del sistema educativo, que era parte de lo que había tratado de evitar la otra reforma, es decir, que se llegara, los maestros ascendieran y obtuvieran sus plazas a través de los méritos. Esto es una cuestión ideológica que desde luego pueden funcionar perfectamente las dos ideas dependiendo de la postura que tenga uno respecto a la educación. En efecto, el tercero constitucional es amplísimo en su contenido, actual. De manera no exhaustiva, habla de educación hasta media superior obligatoria y la superior en cuanto a fomentar la inclusión, permanencia y continuidad y proporcionar los medios de acceso a esta a los alumnos. Se basará en la dignidad, los derechos humanos y la igualdad sustantiva, el reconocimiento de maestros y maestras como agentes fundamentales del proceso educativo. Será claro, no puede ser de otra manera, por nuestra tradición política y jurídica, obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. El Ejecutivo Federal determinará, esto también señala que los detractores de la reforma del 19, que hay una vuelta a la centralización de la educación cuando el Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial. Y luego hay les digo, sin ser exhaustivo ni mucho menos, contiene los principios desde el 46, pero mejorados, es decir, será democrática, será nacional, contribuirá a la mejor convivencia humana, pero agrega que será equitativa, inclusiva, intercultural, integral y de excelencia. Refrenda que los particulares pueden impartir educación, refrenda desde luego la autonomía universitaria y la distribución de competencias educativas federal entre la federación, los estados y los municipios. Y la creación del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación como un organismo público descentralizado, ya no como un órgano autónomo. Como lo comentamos, y ya para concluir, como lo comentamos en un principio, el derecho a la educación como un derecho social en el que el Estado tiene una función intervencionista, tiene entonces una connotación, no puede ser de otra manera, ideológica. Así vemos desde el 17 el concepto de educación precisamente como un derecho social, inclusivo, gratuito, laico. Posteriormente, durante algunos años, se implantará la educación socialista. Reconozcamos que solamente de la primaria y la secundaria. Luego vendrá la contrarreforma, que hará la educación nacionalista, que subsistirá muchos años. Recién en los 90 el reconocimiento de la libertad religiosa, en la enseñanza de los particulares, la descentralización ante el agotamiento centralista y el reconocimiento de los derechos humanos como un eje importante de la educación. Las reformas de los 90, desde luego, se tienen que inscribir, del siglo pasado, desde luego, se tienen que inscribir desde las ideas, la ideas liberales. Debe atenderse que las reformas constitucionales sientan las bases para la expedición de las leyes respectivas y de los personajes que le dieron vida, de Vasconcelos a Torres Bodet, por señalar a dos insignes secretarios del ramo. Se desarrolló la educación para adultos, para personas marginadas, para personas con una discapacidad, los libros de texto gratuito, los planes y programas que, por ejemplo, sustituyeron geografía y civismo. ¿Y por qué lo menciono? Porque a mí me tocó sustituyeron geografía y civismo por el área de ciencias sociales allá por los años 70, cuando yo estaba segundo, tercero de primaria. Por ejemplo, algo muy importante destacar, los millones de libros de texto gratuito que se han distribuido en el país. Los esfuerzos del Estado mexicano en materia de educación son sorprendentes. Cuantitativamente, por ejemplo, en 1910, el grado de analfabetismo en nuestro país era del 74%, de acuerdo al INEGI. Actualmente estamos en menos del 6, el 5.5 para ser exactos. En 1928 había 14.973 escuelas primarias. En 2017, ese mismo rubro era de 97.553, por citar dos ejemplos. Por otra parte, en contrapartida, se escuchan críticas en cuanto a la calidad. Por ejemplo, que un gran número de alumnos no pueden comprender un texto
a la primera lectura. Debo de reconocer mis límites en el tema en cuanto a la calidad de los planes y programas de estudio, que sí se tiene en la Facultad de Ciencias de la Educación. Sí deseo destacar que la educación en todos sus niveles ha sido una preocupación constante en el siglo XX y lo que va del XXI, con los acentos propios de la ideología y de las filosofías imperantes en cada momento de los gobiernos en turno. Pero ha puesto a México en el concierto internacional de las naciones y eso, considero, es muy meritorio. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Higuera por esta magnífica presentación que nos ha hecho. La verdad es que ha sido muy clara la participación. Le reconocemos su trabajo. Bueno, pues es todo un maestro universitario, un producto WAT. ¿Qué más podemos pedir, verdad, esto? Entonces, pues les agradecemos mucho su participación. Y vamos a hacer una ronda de preguntas por si alguien tuviera alguna inquietud en esta tarde noche ya. Si alguien tuviera alguna inquietud, alguna pregunta que quisieran hacer a los expositores y bueno, y si están las posibilidades de nuestros expositores responderlas, pues abrimos este breve espacio. Si hubiera por ahí alguien que quisiera intervenir, abrimos este espacio de preguntas. Ahí pueden indicarnos, le pueden levantar la manita y hacer las preguntas. Maestro Arcadio García Cantú, adelante. Sí, gracias, doctor. Pregunto a nombre de Paola Arenas, que tiene problemas con el audio desde la mañana y que acaba de hacer hace un momento una pregunta a través del chat. Menciona, y quiero pensar que va en relación directo con la primera exposición, pero igual los demás lo pueden responder. Nos dice, ¿cómo se armoniza la autonomía en casos de acoso laboral cuando este también sucede entre pares o incluso de subordinados en contra de la autoridad? Y hace un comentario, siendo que las universidades son parte de un sistema de protección a los derechos humanos y también se rigen por la Ley Federal Anticorrupción, además, obviamente, de la Carta Magna y de los tratados y convenciones internacionales de acuerdo al primero constitucional. No sé si el doctor Castellanos habrá escuchado la pregunta. La tenemos aquí en el chat. Sí, claro. Adelante, Sí. Doctor. El análisis que hicimos fue precisamente, es un análisis constitucional, no es un análisis legal, y fue por razones que así estaba contemplado. Sin embargo, me parece sumamente inteligente la pregunta. Evidentemente que uno de los puntos que tocó la Corte en los tres o cuatro asuntos que establecimos, dice que la normatividad de las universidades forma parte del sistema jurídico mexicano, de tal manera que cualquier situación que se dé en relación con la norma de la universidad tiene que aplicarse fuera de la universidad también en relación a la responsabilidad que existe. Existen, en este caso que está precisamente estableciendo, diferentes vías o acciones que tiene una persona que de una manera denigrante, de una manera inadecuada, ha sido precisamente objeto de un acoso de carácter laboral. Entonces tiene acciones de carácter laboral ante las instancias, uno puede ser ante la propia Procuraduría de los Derechos Humanos de la universidad. Hubo una reforma al estatuto y hay una procuradora que se encarga de analizar cualquier tipo de divergencias, no solamente de esa naturaleza, sino de los derechos humanos en general. Entonces, esa sería una vía. La otra vía es, pudiera ser que el acto pudiera encuadrar en diferentes tipos de acciones. Ustedes saben perfectamente que las acciones pueden ser a lo mejor civil, entonces tendrías que establecer, demandar por daños y perjuicios ante un juez de primera instancia de naturaleza civil y establecer testigos con pruebas, ese tipo de situaciones. Pudiera ser de carácter penal en relación a la ilicitud que se manifiesta y que es, desde el punto de vista evidente, y pudiera ser de carácter laboral
y finalmente también existe una responsabilidad, depende de los sujetos que están precisamente participando. Si la señorita o la joven que mandó precisamente la pregunta, aquí tengo yo criterios que tienen tribunales en esa materia, y existe en esa temática un libro extraordinario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la titularidad, sobre las conductas, sobre las acciones, sobre la responsabilidad. Entonces, consecuentemente, se aplica necesariamente la normatividad que dispone el hecho previsto en la norma de la universidad. En el supuesto que no esté previsto, se aplica necesariamente la normatividad del derecho común, es decir, que es lo que estamos diciendo, puede ser civil, puede ser penal, puede ser laboral, puede ser, depende de las situaciones particulares. Recuerden que tenemos, para poder opinar específicamente, tenemos que tener las circunstancias particulares del caso, porque de otra manera estamos hablando en abstracto. Gracias. Muy bien, tenemos por ahí la intervención de la doctora Luisa Álvarez Cervantes. Saludos. Adelante, doctora Luisa. Una pregunta para el doctor Jorge Ariel Castellanos, que voy a tratar de formularla y le voy a pedir que procure responderme. No conozco de derecho, entonces lo más sencillo que hasta donde sea posible. La primera sería: yo soy docente de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y la primera pregunta sería, bien, está establecido por la fracción séptima del tercero constitucional la autonomía y la libertad de cátedra en las instituciones de educación superior. Pero mi pregunta sería, desde una perspectiva constitucional, ¿qué debo entender yo por libertad de cátedra? ¿Qué debo entender por libertad de cátedra? Y la siguiente pregunta relacionada con la primera... Si quieres vamos contestando para estar precisamente... Bueno, para la otra va pegada con la libertad. O sea, ¿qué debo entender por libertad de cátedra? Y si en el caso, no sé la respuesta, pero en el caso de que yo considere que se invade mi libertad de cátedra, ¿en qué condiciones yo puedo saber se invade? Y si se invade o dijéramos, se limita o no se me permite, ¿dónde me quejo? Hasta ahí sería mi pregunta. Yo lo que debo decir es en el sentido que ya habíamos establecido que la libertad de cátedra es un principio. Y la regla fundamentalmente que el sistema jurídico mexicano tiene una tipología de normas que son fundamentalmente supuestos. La conducta está prevista en la norma y viene la consecuencia jurídica. Es decir, si en el derecho común está la norma, el matrimonio es esto, entonces viene la consecuencia. Si tú no cumples, en esta sanción. Ok. En el caso de los principios, son reglas, son indeterminadas. Entonces tendríamos que ver específicamente cada caso concreto para poder decir, esta es la situación que puede prevalecer en el aspecto de la libertad de cátedra. Lo único que podemos decir es que es una potestad que originariamente tiene el docente en relación a las injerencias que, eso es una construcción, vaya pues, que en relación a las injerencias que pudiera tener el poder público o que pudieran tener precisamente agentes externos a el claustro fundamentalmente de la cátedra, es decir, que está compuesto especialmente por alumnos y maestros. Esta libertad, ese es un derecho fundamentalmente, es un derecho, habíamos establecido que era un derecho institucional frente al poder público, pero también es un derecho humano del docente. Tiene limitantes que ya no los toqué por razones del tiempo. Uno limitante para mí sería que de alguna manera vayan en contra de los derechos humanos que establece la Constitución. El segundo sería precisamente que vayan en contra de principios que son de carácter internacional, como por ejemplo todos los que
que están precisamente aprobados en los tratados internacionales por México y que están en el mismo nivel que la Constitución. Y la tercera sería, de alguna manera, es que la libertad de cátedra tiene que estar limitado por la ciencia. Es decir, yo no puedo, bajo un criterio de fanatismo, tratar de explicar o dejar de explicar porque tengo esta corriente que no puedo hacer ese tipo de observaciones cuando la ciencia me dice que tengo que explicar precisamente el conocimiento en relación con la teoría científica que explica de dónde viene el hombre y ese tipo de detalles. O es que yo no puedo tener, por ejemplo, situaciones de la cuestión de transfusión de sangre cuando la ciencia de la salud te obliga necesariamente por un derecho humano a el derecho a la salud. Entonces, tú tienes que establecer que tiene que ser explicado desde ese tipo de contexto. Entonces, es un principio, el principio es indeterminado. La segunda situación es que la Constitución no establece específicamente una definición. ¿Por qué? Porque es principio. La tercera es que pasó mucho tiempo después de esta situación cuando en la UNESCO sí te establece específicamente cuál es la concepción de este derecho. Voy a tratar de buscar ahorita precisamente lo de la UNESCO, hago referencia a eso, pero sí me quisiera precisamente señalar que esa situación, de acuerdo con la UNESCO, se podía concebir la libertad de cátedra cuando afirma que el personal docente de la enseñanza superior tiene derecho al mantenimiento de libertad académica, es decir, libertad de enseñar y debatir sin verse limitado por doctrinas instituidas, la libertad de llevar a cabo investigaciones y difundir y publicar los resultados de las mismas, la libertad de expresar libremente su opinión sobre la institución o el sistema en que trabaja, la libertad ante la censura institucional y la libertad de participar en órganos profesionales u organizaciones académicas representativas. Todo el personal docente de la enseñanza superior debe poder ejercer sus funciones sin sufrir discriminación alguna. Bueno, sobre esa base se estableció esencialmente en España, sí se tienen conceptos y los tribunales sí específicamente tienen ese tipo de desarrollo del pensamiento. En México no hay ese tipo de precedentes porque no ha habido criterios que pudieran generar, bueno, ¿qué implica la libertad de cátedra? Yo me he encontrado, por ejemplo, voy a comentar un criterio, voy a comentar un juicio, en donde un alumno de un posgrado de X unidad académica, por no decir cuál es, pero que conocemos, finalmente fue al juicio de amparo por la evaluación que otro catedrático, compañero, le aplicó esencialmente. Entonces, el problema es hasta qué punto estamos en presencia de una violación a la libertad de cátedra en el sentido de que el docente, bueno, pues tiene ese tipo de situación. Entonces, es un acto un poquito complejo. Entonces, hablando con el juez de distrito, que es amigo, o que era amigo en aquella época, es un problema complejo. El tema es que voy a dar respuesta a la segunda pregunta con base en este caso. El tema es que hay recursos o hay medios de defensa. El primer recurso es que tienes, a fuerza, si tú quieres ir al amparo, que lo puedes hacer para la defensa de tus derechos, tienes que agotar, le llaman el principio de definitividad. ¿Qué significa esto? Que si la norma de la universidad te establece específicamente un medio de defensa, tú tienes que agotar necesariamente esa norma. Bueno, en el caso específicamente de este compañero, no agotó el recurso y finalmente el juez de distrito dijo, en virtud de que no agotó el recurso, no puedo entrar esencialmente a el estudio del amparo. Otro precedente lo conocimos en una universidad de carácter privado y también de un posgrado en materia de derecho penal, de los nuevos juicios orales. Una alumna se estaba precisamente cuestionando por qué ella había sacado X calificación cuando otra compañera tenía mayor calificación, cuando había estado precisamente con los parámetros que le habían indicado, de manera un poco, pues cuestionando al maestro y cuestionando lo que le llaman la libertad de evaluar, y eso incide necesariamente en lo que implica la libertad de cátedra. Entonces, en este caso, tampoco se resolvió precisamente por
por el Tribunal Federal, porque finalmente la persona dejó de estar ya vigente ese problema, sale de sus estudios y entonces ya no fue posible. No hay muchos casos en ese sentido, es un caso raro, pero respecto de que si tienes, por ejemplo, derechos, la respuesta es sí tienes derechos, y la primera situación es que se acudiría a los derechos humanos. Para eso está creada la Procuraduría de los Derechos Humanos. Tienes que acudir necesariamente. Yo no advierto que exista un tribunal como existe en la UNAM. Sí debe haber un tribunal, porque finalmente el tribunal debe ser garante de ese tipo de situaciones. No lo advierto todavía porque ya no me alcanzó el tiempo para leer fundamentalmente todas las reformas que tiene el estatuto universitario y que nos permita precisamente tener claridad en ese sentido. Pero desde mi punto de vista no hay ese tribunal, y eso lo estudié personalmente cuando el asunto de el catedrático de la unidad académica, que era precisamente el decano de la unidad académica, que fue desconocido por el Consejo Técnico, lo cual era un absurdo de carácter mayor, y fue más absurdo precisamente el argumento que utiliza la Suprema Corte, en este caso, no la Suprema Corte, sino una de las partes de la Corte, que es precisamente una de las salas, la segunda sala de la Suprema Corte. No sé si estés satisfecha con esa situación. Es un principio, no hay una definición específicamente en la Constitución. En la UNESCO se da ese tipo de definiciones. Si tú me dices cómo lo concibes, yo lo concibo como una potestad académica, y hoy actualmente también como un derecho del alumno, en el sentido de la construcción libre de la forma de cómo transmitir esencialmente ese conocimiento. Solamente me quedaría una duda: ¿será un límite a la libertad de cátedra los planes y programas de estudio? Entonces también es un poquito debatible, y ese es otro tema, tal vez en otro tiempo, ¿no? Por mi parte, pues, agradezco tu pregunta, Luisa. Te mando un abrazo virtual. Gracias. Muy bien. Pues si no hay otra participación, no hay otra pregunta, no hay más comentarios, me pueden interrumpir si los hubiera. Yo quiero agradecer de manera personal y de manera colegiada por parte del comité organizador, por parte de los asistentes, la participación de nuestros compañeros de trinchera de la academia, al doctor Castellanos, al doctor Higuera, a la doctora Emilia, que por cuestiones personales se tuvo que retirar hace un momento. Les agradezco y también les hago llegar felicitaciones que nos han mandado aquí a un chat por su intervención. Les agradezco mucho y ojalá que sigamos en contacto para futuros eventos en los que necesitemos el punto de vista jurídico, que para nosotros es muy importante, y que sabemos que ustedes son doctos, dominan gran parte de esos temas que con esa intervención pues nos ha ayudado a esclarecer muchas cosas que desde nuestra perspectiva histórica desconocemos, pero que con su participación nos ha dado una amplia luz sobre estos temas. Les agradezco mucho, agradezco sobre todo también a los asistentes a este congreso, y les recuerdo que el día de mañana continuamos con nuestro evento. Mañana tenemos otras mesas, mañana iniciamos a las 9 de la mañana con la mesa 4, con un conversatorio. Entonces los invito, les reitero la invitación para que el día de mañana a las 9 nos acompañen para la segunda etapa de este Congreso de Educación Pública. Muchas gracias a todos, muchas gracias por su asistencia, y les agradezco su presencia y su participación.